muestra grabar. Lo que había quedado de antes, digo, perdón, los chicos de fútbol, si quieren agregar también algo, interrumpanme, ¿sí? Para no centrarnos tampoco tanto en, yo les había pedido a los chicos de fútbol que no hicieran tanto hincapié en Maradona, porque es algo que años anteriores ha pasado y no es la idea solamente hablar de Maradona, ¿no? Pero sí me parece importante recuperar un fragmento de lo que dice Archetti con respecto a Maradona cuando lo analiza en términos de esta figura mitológica o héroe nacional. Dice, un nuevo ciclo en la historia del fútbol argentino comenzaba en la década del 80 con la presencia omnipresente de Maradona. A partir de ese año y por casi 2 décadas será el jugador que representará las mejores virtudes del estilo criollo que fuera fundado, imaginado, en oposición al británico, casi un siglo antes. Lo menciona, ¿no?, como ícono del estilo criollo, en el sentido que fue, bueno, como el máximo exponente de esto de la gambeta, por ejemplo, ¿no? En ese sentido es que él lo analiza en términos bueno, y al margen de lo que pasó, ¿no?, en el Mundial del 86, como que se reafirma esa figura de héroe nacional, ¿no? Como en materia deportiva, de algún modo se puede resarcir algo que en lo político no se había podido, ¿no?, en la guerra de Malvinas. Chicos, no sé si quieren hacer algún otro comentario de fútbol, si no pasamos rápido a tango. Profe, un comentario que se nos pasó de largo en la Sí, infraestructura Sebastián. cuando hablamos de la AFA, es que los primeros torneos eran prácticamente centralizados entre Buenos Aires y Rosario, y porque eran las provincias en esa época que mejor posición económica tenían, y Ujú. no jugaban los equipos del interior tanto. Muy bien. Sí, y después que pasa, digamos, se va desarrollando esto que él menciona como la fundación emocional, ¿no?, que es la lealtad que van teniendo los hinchas de fútbol a un club de Buenos Aires, pero también a un club de las provincias, ¿no?, como las dos cosas eh, juntas. Bueno, el grupo de tango, creo que ya habían subido el video. A ver, Sí, profe. bueno, voy a compartir entonces pantalla, así lo proyectamos. Ahí están pudiendo ver el muro de Padlet. Sí, profe. Se ve perfecto. Bueno, paso directo al video. ¿Quieren hacer algún comentario antes de cómo lo han organizado? Bueno, quizá por ahí aclarar, profe, que no hicimos así como una lección oral, sino que es un video informativo, y sí leímos los textos como para que quedara bien claro, y tratamos de ir transmitiendo el PowerPoint y relatando los sucesos que nosotros consideramos más importantes. Bien, bueno. A ver. ¿Se puede expandir de acá? El potrero, la pista y el ring. Las patrias del deporte argentino, por Eduardo Archetti. ¿Es acaso el tango un deporte y no lo sabíamos? El tango es una huella tan sólida en nuestro pasado que logró traspasar al mundo, al igual que el fútbol argentino, y ambos aportaron identidad a nuestra cultura social y deportiva. A continuación comentaremos la vinculación entre el tango y el fútbol y cómo ambos fueron de la mano en gran parte del siglo XX. Si bien el tango no es considerado un deporte, generó una especie de trenza entre el fútbol, la danza y el mundo.
este género musical ha cumplido un rol muy importante en nuestra cultura. El tango era considerado uno de los 3 pilares fundamentales de la identidad argentina junto al fútbol y el polo. Una característica especial de la Argentina era la de exportar no solo grandes deportistas, sino música, músicos y bailarines. El viaje por el mundo de deportistas argentinos en las primeras décadas del siglo XX coincide con la consideración del tango como música. El mundo desarrollado encontró en el tango una muestra de creatividad, cultura y expresividad corporal inigualable. La periferia estaba destinada a exportar cuerpos y ritmos, y el deporte será central en este intercambio. Si la Argentina importaba deportes ingleses y los hacía suyos en una suerte de simbiosis amnésica, ya que con el tiempo esas prácticas se adoptarían como nacionales, solo quedaría exportar el tango al mundo entero. La asociación entre el fútbol y el tango será más obvia que el boxeo o el automovilismo. Entre 1920 y 1940, el tango acompañó al fútbol. Se escribieron decenas de tangos con temas directamente vinculados al fútbol que tuvieron una repercusión circunscrita y no sobrevivieron al paso del tiempo como tantos otros tangos de la época clásica. Por su gran importancia, es fundamental recuperarlos y no dejarlos olvidados en el tiempo. Por ello, entre el fútbol y el polo, habrá una especie de intermezzo musical dedicado a los tangos que comentan y nos hablan del fútbol. José Manuel Moreno, carismático jugador de River Plate de la década del 40, sostenía la importancia que tuvo el tango en su formación como jugador. Él insistía en que al bailar se obtenía ritmo, se aprendía a cambiar de ritmo como en la milonga, se aprendía a controlar los perfiles del cuerpo y a cómo trabajar con la cintura y los pies mientras se hacen figuras muy complicadas. Enfáticamente decía que a lo mejor fue tan bueno en el fútbol porque bailaba tango cada noche. La época clásica del tango coincidió sin lugar a dudas con el apogeo del fútbol argentino. Se escribieron entre 1920 y 1950 alrededor de 100 tangos dedicados al fútbol. El tango, tanto en lo coreográfico como en la lírica, describía y comentaba complejas relaciones entre hombres y mujeres, lo cual era lo contrario al fútbol de esa época, ya que era exclusivamente masculino. Los clubes y sus tangos. El Club Atlético Vélez Sarsfield tuvo 2 tangos en la década de 1930. Uno fue llamado el Fortín de Villaluro y el otro el Fortín de Vélez Sarsfield. Otro club que obtuvo su tango fue el Club Atlético San Lorenzo de Almagro en 1933. Fue denominado el Ciclón. También el Club Atlético Boca Juniors obtuvo su tango en 1937, festejando el campeonato de 1931. Marcos Méndez es el autor del tango titulado Alma, dedicado a Raimundo Viviani Orsi, más conocido como el Mumo Orsi, ex delantero argentino vendido a la Juventus en 1931, equipo en el cual consagró 5 títulos. Fue campeón del mundo con Italia en 1934. En 1928, un tango comenta la derrota de Argentina-Uruguay en los Juegos Olímpicos, mientras que en 1955 el tango habla de conquistar con altura nuevos campeonatos compuestos por la orquesta típica de Osmar Medeira. Solo 2 tangos han sobrevivido al paso del tiempo por distintas razones. Uno es El sueño del pibe en 1943, escrito por Rinaldo Guiso, tango que hasta el mismo Maradona cantó en algunos programas trayéndolo a la actualidad, ya que representa la consagración del pibe que, como él y otros tantos que jugaban a la pelota, llegaron a cumplir sus sueños. Por eso no es casualidad que el Diego Armando se sintiera identificado con esta letra. El segundo tango, denominado Desde el Tablón en 1971, registrado por el cantor Hugo Gabriel en conjunto con Osvaldo Avena,
en el cual fue coordina el programa Polémica en el Fútbol en 1971, transmitido por Canal 11. Algunos acontecimientos importantes. En 1880 se da la formación de estereotipos nacionales. A partir de 1914 desaparecen los clubes británicos. Y en 1928 Independiente construyó el primer estadio de cemento y se da la aparición de la transmisión radial y la expresión de socios en los clubes más importantes. Ahí termino, ¿no? Bueno. Opa. Muy bien, chicos. Muy completo el video. Si bien es un deporte que por ahí, bueno, quedaba un poco más rezagado a primera vista, ¿no? La clase pasada, quedó muy claro en el análisis que hicieron en el video cómo, bueno, esa imbricación que hay entre el fútbol, el tango y la identidad nacional, como para que quede más claro el planteo de Archetti. Así que, muy bien, trabajaron ahí los dos ejes principales que yo les había dicho que tuvieran en cuenta, que era justamente esa fuerte ligazón con el fútbol, futbolistas, clubes, resultados de partidos, etcétera, y bueno, los dos tangos como más característicos que justamente han perdurado en el tiempo. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Me parece que el planteo central de Archetti lo han recuperado muy bien. No, profe, que nos gustó mucho trabajar sobre el tema nada más. Bueno, bárbaro, me alegro. Seguiríamos entonces, bueno, no sé qué grupo quiere seguir. Si seguimos con polo o boxeo. A ver, acá en el muro teníamos también a los chicos de boxeo. Vamos con ustedes. No sé si quiere alguno hacer algún comentario de cómo... Bueno, profe, sí, ponga nuestro video. De boxeo. Perdón, Ángel, no te escuché. Que sí, que ponga el video de boxeo. Bueno, vamos entonces con ustedes. Compartimos pantalla. Andrés. Bueno, nosotros con mi grupo. Quiero que se me abra directamente. Ahí. Bueno, nosotros con mi grupo elegimos exponer sobre el boxeo. Primero explicamos lo que son los puños de la nación, que se refiere a los deportistas solitarios que con lucha y garra y técnicas estratégicas quedaron en la marca histórica de los boxeadores argentinos. Luego seguimos hablando del contexto sociohistórico. En Buenos Aires, el boxeo estuvo prohibido hasta legalizarse en 1924. Igualmente tenía su vida propia en Avellaneda y Barracas, en donde se realizaba clandestinamente. Los primeros pioneros fue Luis Ángel Firpo junto a Justo Juárez, que fueron los primeros en competir en Estados Unidos. El Estadio Luna Park fue reconocido por haber empezado una pelea una semana luego de su inauguración. Desde 1924 hasta 1952, en los Juegos Olímpicos la Argentina se saldó siempre con medallas. Córdoba, Santa Fe y Mendoza produjeron grandes boxeadores y desde 1914 hasta 1990 la Argentina tuvo 13 campeones mundiales profesionales. Debido a la infraestructura de estas días, había una similitud en los estilos porque la mayoría era de bajo recursos.
entonces necesitaba un comportamiento muy aguerrido, fuerte. Luego se fue cambiando y fue siendo un poco más técnico a la hora de esquivar golpes, y fue muy característico como Bonavena, Monzón, Nicolino Dolce, pero bueno, ahora nada. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre los deportistas destacados. Uno es Luis Ángel Firpo, que nació en Junín en 1894. Comenzó a frecuentar el Internacional en 1914, haciendo algunas exhibiciones con boxeadores extranjeros. En 1922 se fue a Estados Unidos solo, sin entrenadores, donde ganó 3 peleas y rápidamente se convirtió en un ídolo nacional. Justo Suárez fue uno de los que lo siguió a Firpo en el camino en Estados Unidos en 1930 y 1931. Nació en el barrio de Mataderos. Su primer viaje brilló, pero en el segundo cayó derrotado en una dura pelea. Arturo Rodríguez Jurado fue el primero en ganar una medalla de oro olímpica junto a Víctor Avendaño en 1928 en Ámsterdam. Rodríguez Jurado venía de una familia acomodada a comparación del resto. José María Gatica fue una figura emblemática que nació en San Luis. Se convirtió en uno de los grandes ídolos deportivos argentinos. Debutó profesionalmente en 1945 y se prolongó su carrera hasta 1956. Coincidió totalmente con los gobiernos peronistas. Ahora voy a hablar sobre los campeones mundiales. El primero fue Pascual Puérez, que fue el primer campeón mundial profesional argentino de boxeo en 1954. El segundo fue Horacio Acaballo, fue el segundo campeón mundial en 1966 en Tokio. Nicolino Loch fue el tercer campeón mundial argentino en ganar el título en 1968. Después sigue Carlos Monzón, que fue el último y el cuarto campeón mundial en 1970, tras ganarle a Nino Bentunucci en Roma. Fue el primero en ganar en peso mediano. Su origen viene viene de muy abajo. Su ídolo fue Gatica. Tuvo un récord mundial, fue campeón mundial durante 8 años y se retiró invicto, defendiendo su título 14 veces. Ahora sigue la construcción con la conformación de asociación y federación y clubes. Bueno, yo voy a hablar de la conformación de asociación, federaciones y clubes. En 1908, el Boxing Club de Buenos Aires daba comienzo a lo que era la actividad del boxeo, pero era prohibido en 1924 por gobiernos municipales, como decía mi compañero, pero no dejaba de lado las peleas clandestinas y de exhibición, como por ejemplo con Jack Jones, que fue en 1915. El International Boxing Club fue inaugurado en 1913, pero en 1922 la Federación Argentina de Boxeo fue la que da comienzo a todo esto. El estadio Luna Park, como decía mi compañero, fue emblemático por inaugurarse y tener una pelea, fue entre Suárez y Peralta. La participación argentina en los Juegos Olímpicos dejó muchas medallas, como por ejemplo 7 olímpicas, 7 de oro, 7 de plata y 6 de bronce, siempre dejando una buena actuación y dejando a Argentina como una potencia del boxeo. El gimnasio del Club de Unión de Santa Fe fue el lugar donde se entrenó Carlos Monzón, el gran emblemático boxeador argentino que tenemos de la época. Y así es como cerramos nuestra exposición del boxeo, nuestro grupo conformado por Ángel Vargas, Francisco Tavares, Andrés y Lautaro Vega. Muy bien, chicos.
A ver. Ahí recién lo vimos al video desde Padlet, ¿no? Se abrió y... bueno, los chicos respetaron también lo que yo les había indicado, como los 3 ejes para que hicieran foco, porque la parte de Archetti donde habla de boxeo es un poco extensa. Yo les había dicho que ellos explicaron un poco en qué consistía esta expresión de los puños de la nación, que mencionaran un poco a los campeones mundiales y la internacionalización del boxeo, y que dijeran algo sobre la figura de Carlos Monzón. Así que bueno, muy bien chicos que cumplieron ahí esos 3 puntos del recorrido. No sé si quieren agregar algo más con respecto a la figura de Monzón como héroe nacional, o esta figura mitológica que trae a Archetti, ¿no? Que recupera del mismo modo que en el fútbol recupera a Maradona. No sé si quieren agregar algo más de eso. ¿No? Bueno, un poco como ustedes ahí lo mencionan, hay una similitud en este análisis sobre la dimensión social, ¿no? De este héroe, que es un héroe que viene de abajo, que de alguna forma, a través de su esfuerzo, su tenacidad, ¿no? puede conquistar a nivel internacional el título de campeón mundial. Bueno, y después toda la resonancia mediática que tuvo, y su vínculo con la farándula, etcétera, que un poco también lo menciona Archetti, pero bueno, cómo nos representó, digo, lo más importante es cómo él logra también representar al país a nivel internacional, ¿no? No sé qué otro grupo quiere seguir. Nos queda polo y automovilismo. ¿Quién quiere seguir, chicos y chicas? El otro video que figura ahí en el Padlet, no sé de qué deporte es, porque de los que tienen título, bueno, me parecía tango, boxeo y fútbol. El cuarto Fútbol, video. profe. ¿Cómo? Es de fútbol. ¿De fútbol? Sí. ¿Hay otro grupo más que hizo de fútbol? O sea, son 2 grupos que han hecho de fútbol. Bueno, o sea que, bueno, a ver, no sé, no sé quiénes forman el grupo. Si alguno de los integrantes del grupo quiere habilitar el micrófono y contar cómo han organizado el video, la exposición. Los integrantes son Luz, Luis, Martín, Nacho y Carolina. Bueno. Vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí lo pueden ver, chicos. Sí, profe. Bueno, a ver, me lleva a YouTube.
juveniles, estudiantes, estudiantil, argentino, junior, juventud. Y después, nombre con relación a próceres nacionales o fechas patrias. Almirante Brown, El Zafir, Belgrano, San Martín, 25 de mayo, 9 de julio, Sol de Mayo. Los estilos son diferentes entre los ingleses, que se caracterizaron por el poder físico y táctico, y por el otro lado, el croyo era habilidad en los movimientos, el dribbling y la gambeta. La visita de los extranjeros como ingleses y españoles se impresionaron al ver el juego de los partidos locales. En la década del 20, el fútbol es considerado como un espectáculo deportivo. También se construyen por primera vez estadios de cemento, como el Independiente en 1926, y el mismo año el de Vélez Sarsfield, que era un poco más moderno, con una iluminación artificial. También comienzan a aparecer las transmisiones radiales y la gran cantidad de socios de los clubes más importantes del país. Más adelante, en 1934, nace la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, que hasta el día de hoy sigue con el mismo nombre. Por aquella época, los partidos principales se jugaban en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata y Rosario. Después existe un enfrentamiento de los clubes de Buenos Aires con los del interior del país, pero gracias a los 5 equipos más importantes, River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo, también se metieron en la lucha estudiantes, crearon el profesionalismo en 1931 y ese enfrentamiento era como que culminó. Luego, los equipos, los clubes, digamos, del interior pasaron a ser semilleros de los clubes más ricos. Con la llegada del campeonato nacional, todo esto se convirtió en una reliquia. El fútbol se convirtió en una reliquia. Buenos Aires pasó a ser la capital del fútbol y también del tiempo libre. Y los aficionados del interior del país hinchaban para todos lados, para el equipo de su provincia y para un equipo grande de Buenos Aires. A esto se lo llamó fundación emocional. Tras la Segunda Guerra Mundial fue un freno brusco al éxodo de jugadores en Europa. Los mercados colombianos y mexicanos pasaron a ser muy importantes, que se convirtieron en la tierra del estilo criollo. De esa forma se notó claro el dominio argentino en los campeonatos sudamericanos, con 3 triunfos consecutivos de 1945, 1946 y 1947, y con la aparición de River Plate en 1941, en el campeonato local, apodado como La Máquina. San Lorenzo cumple una misión y es la de demostrar la modalidad, la calidad, la ciencia y la gracia del fútbol argentino. Se basa en la táctica defensiva, en la marca y en la ciencia ofensiva también, el pase corto, en la demarcación y la posibilidad de que cualquiera de sus 5 delanteros pudiera convertir un gol. La victoria 6-1 frente al seleccionado español se convierte en la mitología y no solo en Buenos Aires. Los ingleses son ingleses y nosotros somos criollos. Ni ellos pueden jugar como nosotros ni nosotros como ellos. Hay una manera de pensar, de sentir y de ejecutar, y que está en la sangre. La AFA decidió volver a los mundiales en 1958. Sin embargo, las 3 esperanzas del fútbol argentino fueron vendidas a Italia a fin de año. Macchio al Bolonia, Angelino al Inter y Sibora al Juventus. La discusión sobre si llamar o no llamar al mundial a los futbolistas que estaban jugando en el exterior se salda por lo negativo. El máximo anarquismo era la expresión de la confianza ciega de un estilo. Fue la presencia de un equipo titular de la Bruna con casi 40 años en River Plate en 1941. La paradoja es que mientras esto ocurría, Di Stéfano, otro sobreviviente de River de los 40, era el mejor jugador de Europa. Sibori y los otros argentinos triunfaban en Italia. Lo que antes era de virtud se convirtió en un defecto.
Frente a la hecatombe, una revolución se genera a nivel local con la aparición de Subeldía como director técnico de Estudiantes de La Plata y las victorias de su equipo en el campeonato local de 1967 y posteriormente en las Copas Libertadores e Intercontinental. Por primera vez, un club de los chicos, aunque histórico, ganaba un campeonato profesional que, hasta ese año, había sido propiedad exclusiva de los 5 grandes. Es importante hacer notar que el triunfo de 1967 se da en un contexto de cambios institucionales importantes. El campeonato se divide entre metropolitano, con los equipos de siempre, y nacional, con la presión de los equipos provincianos. Al mismo tiempo, se resuelve televisar un partido por jornada y el año siguiente llegará la televisación privada que rompe con el monopolio deportivo del Canal 7 estatal. El público y parte de la prensa acepta el hecho de que con Estudiantes aparece otra ética en el fútbol, la del trabajo y disciplina al servicio de la victoria. El objetivo final es... Chicos, se nos va a cortar acá. Les voy a pedir que cuando se corte nos volvamos a conectar un minuto, así terminamos con la exposición, ¿sí? El triunfo y el éxito. No el juego. Bueno, pues. Se necesitan hombres, otros jugadores dispuestos a hacer el trabajo. Sudor, incluso en ese caso, se suponía que no mataba automáticamente el talento. El Mundial de 1978 le había sido otorgado a la Argentina, antes del golpe de Estado de 1976. César Luis Menotti, un talentoso delantero rosarino de la década del 60, ya que había jugado en Brasil y ganado con Huracán el Campeonato Metropolitano de 1973, fue nombrado director técnico del seleccionado en octubre de 1975. Menotti declara que en su equipo el talento y la habilidad deben predominar antes que el despliegue y la fuerza física. César Luis Menotti fue nombrado director técnico del seleccionado en octubre del 75. Antes del Mundial, él declaraba que el fútbol es un deporte y está para defender el prestigio del fútbol argentino. Jugando no protegemos nuestra frontera, ni la patria, ni la bandera. Con la selección nada se muere y nada se salva. El contexto político del 76 sobre el golpe militar y la gran represión contra las fuerzas subversivas marxistas que no tenían ni patria, ni religión, ni familia, habían creado una compleja relación entre el fútbol y la nación que durante los gobiernos peronistas se suponía que los deportistas representaban de modo directo a la nación. La historia produce algunas veces coincidencias inesperadas. En este caso, la presencia en el mismo campo práctico y simbólico,